Hola, ¿cómo andan? Buen lunes. Estamos acá en el taller, otra vez empezando otra semanita. Espero que ustedes también, que estén pasando bien. Estoy acá en el torno, en estos momentos haciendo el centro de estas sierras circulares de 250 milímetros por 14 dientes, 14 plaquitas, digamos, son de vidia. Acá tenemos ya un jueguito terminado. Son en total 14, ya llevamos 10 y va más o menos unos 43 minutos, así que poquito más de 4 minutos cada circular. Hay que llevarlo de diámetro 30 a diámetro 40 milímetros. 40,01 o una décima de más le dejo yo, ¿sí? 40,1, perdón. 40,1 milímetros. Algunas cosas que quería compartir con ustedes. Este es un gusto personal. Es lo que más lo que más resultado me ha dado, mejor resultado me ha dado. Esto es una sugerencia nada más. Empleo una placa de acero rápido, ¿sí? Esta que está acá, una placa de acero 1045, estoy trabado hoy lunes. Que tiene el centro ya maquinado con un pequeño rebaje para poder sacar la herramienta cómodamente hasta unos 90 milímetros, que es más o menos el diámetro que he estado cilindrando circulares en este plato. Tengo otro por allá que tiene en voladizo dos alas, que esas para circulares más grandes. El funcionamiento es el mismo, ¿no? La placa está puesta en este plato de 4 mordazas. En cada mordaza tenemos una chapita de latón. Para justamente centrar ese centro, primero coloco la placa, centro el centro para que me quede lo más quietito posible. Porque para cuando salga la herramienta, y porque vamos a explicar un poquito el centrado, no me estorbe o no me vaya comiéndose cada vez más y me quede, digamos, con vicios o con mordidas, digamos, de la herramienta. Trato que todo esto más o menos quede centrado. Luego traemos la sierra circular. Acá, como ven, tiene una serie de líneas, como si fuera lo similar a un plato de 4 mordazas marcado ahí, que son de referencia cuando yo hago los agujeros de fijación. Empleo el punto, lo arrimo, lo traigo, presiono un poquito, ¿sí? Al presionar lo que ocurre es que se produce una pequeña comba. ¿Por qué? Esto sucede tanto en las sierras circulares trabadas de acero rápido como las sierras con plaquitas de vidrio. Ocurre lo mismo, cuando uno presiona con el punto acá para buscar el centro, lo que pasa es que se comba la circular de esta forma, ¿sí? Porque es un objeto, es una placa dura, ¿sí? De acero bastante... Antes venían de acero, creo que al níquel. Ahora ignoro bien qué material es, queda como tarea pendiente averiguar bien qué tipo de material es. Entonces lo que sucede es que se comba. Uno puede encontrar la posición, ajustar los bulones previamente, uno lo ajusta. Acá tenemos una arandela y una arandela de grilón, ¿sí? Como pueden ver, no se me rompe nunca una placa, jamás se me ha roto ni rajado, ni siquiera el filo. Uno lo ajusta ahí, no está tan apretado, pero está tensado, ¿sí? Porque es apenas un toquecito que uno le da en el torno, ya sea para agujeros más grandes o más chicos. Y al tener, digamos, tensado, digamos, presionado con el punto, al aflojar, la circular hace este movimiento. Vuelve a posición, digamos, normal. Y por ahí, debido a que uno no aplicó la misma fuerza en los bulones de fijación, puede haber una tendencia. Esa tendencia es la que marca, bien, es poquito, son 2 décimas, ¿sí? Desfasado. ¿Por qué hacemos hincapié en el centrado de la sierra circular? Una, principalmente porque la inercia, digamos, el movimiento, las vibraciones que tienen las máquinas donde usan mucho las sierras circulares, es que hay un descentramiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, tenerlo siempre lo más centrado posible. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces las sierras circulares se afilan de forma manual, lo que no es tanto el problema. O de forma automática, lo que tampoco es mucho el problema. El tema es que, por ejemplo, entra a realizar el afilado con ese vicio, con ese descentramiento, ¿sí? Lo que está derechito en el perímetro, lo que copia, porque las sierras circulares copian este centro con respecto al perímetro o digamos, a la altura de corte, en el afilado va empezando a afilarse de mala manera copiando el descentramiento. Entonces después el filo se empieza a afilar de mala manera, queda el filo en algunos lados más bajo y más alto, y esto dificulta mucho lo que es la tarea de corte de la herramienta. Entonces,
Ustedes dirán, son 2/10. Sí, es verdad, no es mucho. Y en el tiempo se va produciendo un desgaste cada vez más grande, digamos, se va notando más en la duración del filo, en vez de durar 6 horas, dura 4 horas, y así sucesivamente hasta que la sierra circular no corta nada. En las máquinas automáticas, por ejemplo, hay máquinas Schiffer, o la otra marca es, se me fue en la mente, ya me voy a acordar, son máquinas automáticas computarizadas. Este tipo de desarreglo es fundamental, ya que la máquina automática realiza todo el afilado. En algunos casos le hace la parte de arriba de la placa y el frente, no tanto los laterales porque eso se hace una sola vez. Sobre todo cuando uno realiza el reemplacado de la sierra circular, que se puede hacer también, ¿no? Si es el reemplacado, bueno, va a copiar este centro y nuevamente se acomoda todo, pero en el momento de afilado uno empieza a afilar y digamos ese descentramiento se traduce al afilado. Y en las máquinas automáticas es mucho más evidente, digamos. Primero uno va a tener un problema en la piedra, va a tener una piedra que se va a ir desbalanceando porque de un lado va a quitar más y del otro menos, va a quedar un escalón inclusive en la placa va a quedar un escaloncito como una pequeña L, porque justamente la máquina automática llega hasta un fondo que supuestamente es el fondo, pero uno lo gira a 180 grados, donde está el otro, digamos, donde varía un poquito la posición del diente, y lo va a llegar menos, y cada vez menos, y va a quedar mal gastado, digamos, mal afilado la placa, y a la vez, con sucesivas afilaciones, lo que va a hacer es que la punta de la piedra se va a entrar a desgastar de forma, digamos, irregular, porque siempre va a ser tope en un punto donde hay un escalón. O sea, es como que se va rectificando la piedra de mala manera. Entonces también eso aplica mucho, digamos, el cuidado que hay que tener en el centrado. Quizás para algunos no es tan relevante, quizás dicen que es algo exagerado, quizás sea cierto, pero acá en el taller nos han traído muchas veces ejes donde se quejaban del movimiento, digamos, del ruido, de la vibración de la máquina, y eran las sierras circulares, ¿sí? Que uno las aprieta en placas, los centra con el punto directamente, y esa suma digamos, de diámetros alternados y desiguales, no descentrados, producen vibraciones. Arriesguen, no hay problema, es solo una opinión, es una ayuda que trato de darles en base al tiempo que estamos haciendo este tipo de trabajo. Cosas a tener en cuenta, digamos, en el centrado. Bueno, después de esto, lo que hacemos es trabajarlo con este inserto TNMG, con el porta de 25, ¿sí? Un porta bien morrudo, digamos, robusto, para poder realizar un corte de 3 milímetros, le hacemos 1,5 milímetros en el radio, a unas 375 revoluciones, entre 225 y 375, ¿sí? Menos corres el riesgo de romper la placa, más de quemar la plaquita, el inserto. Verificamos la medida con el micrómetro de interior para darle el vuelgo o la tolerancia, que yo, como les dije, es 1/10 de milímetro. Tengo acá mi probador de 40 milímetros, que también les recomiendo. En este caso 40, tengo otros probadores más. Y bueno, esa es la tarea. Esta de la virutita que sale, ¿sí? Y más o menos lleva unos 4 minutos máximo hacer el agujerito. Esto se cobra más por cantidad que digamos, por el tiempo en sí. Y bueno, después lo que vamos a hacer es centrar por filos opuestos, tirar una línea. Esta sierra circular tenemos que hacerles un chavetero, que voy a tratar de acordarme más o menos cómo le hago el corte del chavetero, pero es una pavada. Hacemos 2 líneas opuestas, tratando que quede entre donde están los rascadores, que la línea quede en ese punto, no sobre un rascador, para no debilitar, digamos, esa zona, ¿sí? Tratar, digamos, entre estos dos rascadores, hacer una línea. Enfrentamos una regla este punto y el punto opuesto, giramos 180 grados y nuevamente trazamos esa línea para que nos quede, digamos, si hay una diferencia en las placas, que a veces las hay y es muy mínima, pero en otros casos, al ser reemplacada la sierra circular, puede haber una diferencia de hasta inclusive 1 milímetro, entonces se acomoda el chavetero dentro de ese milímetro, ¿sí? Entre esa línea que uno traza en un sentido, al girar traza en otro sentido, entonces te queda a veces una diferencia, ya sea por el filo o por el reemplacado. Entonces ahí acomodamos el ancho del chavetero.
Le hacemos 2 agujeritos con la altura un poquito más sobrada que la altura de la chaveta. Le hacemos 2 agujeritos, 2 en la esquina. Hacemos 2 cortes con la moladora, tratando que no se caliente el material, sino 2 cortes suavecitos. Y luego tac, lo cortamos con una pequeña pinza, ¿sí? Y nos queda, digamos, al ser los 2 agujeritos, las 2 esquinas, un agujero de 3 milímetros, 3 milímetros y medio, quedan como concentradores de tensión. Entonces el quebrar es muy fácil, ¿sí? Y aparte, al estar cerquita los agujeros, te produce casi un corte perpendicular a los cortes que hiciste con la moladora y prácticamente no tenés que hacer nada. Así que creo que esa es la forma más rápida, o por lo menos la más, no sé si sencilla, pero sí la más rápida y segura para que te quede un buen trabajo. Vamos a otro tema que me han preguntado bastante, que hace rato que lo tengo olvidado, que son los usillos. Este es otro gusto personal. Esto no es algo que, digamos, tiene que ser a rajatabla para maquinar a veces los separadores. Esto es lo que yo empleo para realizar el trabajo exterior de una pieza en todo su periferia, en todo su contorno externo, y luego toco el diámetro interior para no estar girando la pieza en el torno, ¿sí? En el plato del torno, dar vuelta, sino que directamente hago un agujero. En este caso hay diámetro 25, diámetro 16, media, 11 media pulgada, 12,7 milímetros, 11 milímetros, 8 milímetros, 3 octavos, esto es 9,52, y acá tenemos un tra de 5,16, ¿sí? Son distintas cosas que he tenido que ir haciendo, acomodándome a medida que se iban precisando. Estos son los que son usillos para emplear entre centros, ¿sí? Esto lo torneé entre centros, tiene un buen centro en un lado, un buen centro del otro y una cara plana, una carita plana, ¿sí? Para poder justamente prender lo que es el perro de sujeción. El perro de sujeción, tengo acá algunos que normalmente empleo. Esto es bien casero, o sea, hay del tipo comercial, pero básicamente es esto. Tiene el diámetro, esta es la de 16 milímetros. Tiene la cara plana donde ajusta el prisionero. Y el diámetro se trata que quede lo más cerquita posible para que no se cruce el perro de sujeción, que sea lo más justito posible, ¿sí? El diámetro también sirve, por ejemplo, para el de 12, para el de 9, para el de media pulgada, para el de 11, inclusive sirve para el de 3 octavos, creo también, ¿sí? Bueno. Siempre trato de que en los comerciales, los perros de sujeción comerciales tienen un rango de diámetros útiles, digamos. Este diámetro interior se lo hace de un diámetro que te sirva para distintos diámetros, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, hasta 16 milímetros, acá tenemos hasta 30, de 30 y en adelante hasta 50, de 50 hasta 70, y después los más grandes que son, digamos, personalizados para distintos trabajos que hemos hecho acá en el taller. Entonces lo que se produce es eso, el perro de sujeción se ajusta sobre la cara plana, lo que transmite el movimiento del plato. El plato empuja, digamos, la mordaza o la ranura, que algunos tienen los platos de arrastre, tienen una ranurita. Vamos a mirar un platito de arrastre. Este es un plato de arrastre, ¿sí? Tiene la ranura. Esa ranura es donde va ese bulón, ¿sí? Se coloca en esa ranura, o directamente el bulón es empujado por las mordazas del torno, que es por lo general lo que hago yo, o sea, lo empujo con las mordazas del torno. Nuevamente es un gusto personal. Después tenemos los conos, los conitos de los usillos que yo uso para el centrado, sobre todo algunas piezas que ya tienen un diámetro predefinido. Entonces yo, en base a ese cono, lo que hago es centrar, teniendo todo esto centrado porque está puesto entre centros. Esto te deja perpendicular la pieza a los diámetros que tenés preestablecidos. ¿Cuál es el problema? Que estos conos tiene que tenerlos frenteados, digamos, tienen que estar paralelos estas dos caras y concéntrico con el cono, y el ajuste sobre el eje tiene que ser suave, ¿sí? Tiene que ser suave, tiene que permitir que vaya y venga, ¿sí?
pero que no tenga juego lateral, ¿sí? Que tenga el mínimo juego lateral para que justamente esto es como si fuera una fresadora, ¿sí? La fresadora es la única diferencia que en algunos tienen un chavetero, pero después básicamente lo que hace es apretar el juego de separadores con la fresa y produce el corte. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué te garantiza que la fresa te trabaje directamente bien? Que estén los separadores todos frenteados, ¿sí? Tienen que estar paralelas las caras, estas dos caras, esta y esta de acá, tienen que estar perfectamente paralelas. El diámetro tiene que estar concéntrico con su parte interna y perpendicular a las caras, ¿sí? Y el juego, o el huelgo, la tolerancia debe ser mínima. Serán centésimas, no alcanza una décima porque es apenas un movimiento que tiene, lo suficiente para permitir que esto, ¿sí?, se desplace. Y la única diferencia que yo le hago a veces es que los separadores, los que van, por ejemplo, a veces los que empleo, los que van a fondo, siempre uso uno que va colocado en el fondo, le hago un buen chaflán o un buen radio para que no haya problemas de que no llegue a tocar el fondo, ¿sí? El fondo del usillo. Este usillo, ¿sí?, tiene un fondo, tiene un lateral ahí, entonces que toque bien, que haga contacto con el fondo del lateral y no que tenga problemas con el radio de empalme que tenga el eje, ¿sí? Y después, bueno, son todas roscas derechas. Los conos, digamos, la inclinación de los conos, todo depende del material que uno quiera trabajar, pero lo importante es que centre, no que se clave. Por ejemplo, un error que me mandé hace bastante tiempo fue realizar este ángulo, ¿ven? Este es un cono que más o menos abarca la misma, digamos, el mismo rango que este otro. Pero ¿qué pasó con este? Tiene un ángulo muy agudo y lo que sucedía es que se clavaba en el material, se clavaba en el diámetro. Entonces, lo que tenés que hacer es un ángulo obtuso, más de 8 grados, más de 10 grados, ¿sí?, de apertura, ¿sí? Entre 10, 20 grados puede ser calculable, pero todo depende también del espacio que vos tengas para tornear, ¿sí? Por ejemplo, a veces no es necesario que sea un cono, sino que pueda ser un separador bien hecho con un pequeño rebaje. Entonces vos podés meterte con la herramienta acá y lograr el torneado o el frenteado del material. O a veces tiene que ser un conito chiquito, como este que está ajustado sobre la rosca. Un cono cortito, chiquito. Todo depende del gusto o del trabajo que tengas que hacer. Este es otro que yo he empleado, que ya se ha visto en el canal, que son estos conos también, que están hechos con tubos de oxígeno. Ahí se ven las marcas de la fresadora, que lo empleo a veces para realizar los trabajos. Y ese es el usillo que también lo empleo, ¿sí? A todos los gustos. Bueno, voy a seguir un poquito más y ahora vemos otras consideraciones.